Dios te bendiga, amados hermanos, amigos, en este día especial que ha creado el Señor. Un día maravilloso para nosotros poder glorificar a Dios. Recuerda que este es el ministerio de los 100 años y hoy vamos a disfrutar de un tema muy poderoso. Pero como siempre acompañado de unos pastores amigos maravillosos. Y vamos a ver que ellos se presenten. Hey, señores, un gustazo enorme estar nuevamente con todos ustedes. Estos son los 100 años. Rafael García, un gusto estar contigo aquí de nuevo y que sigan entonces presentándose las leyendas que están aquí junto a nosotros. Leyenda de una cosa le ponen como a lo más para abajo. Son Will Smith, pastor. Pastor Ariel Facundo de Líderes Eternos por acá en colaboración con los 100 años. Gracias a Dios por estos 20 y pico de años de amistad con el pastor Rafael García y vamos para adelante en gozo. Seguimos en gozo. Malaquías. Excelente, diría el pastor Rafael. ¿Cómo? Excelente. Excelente. Vamos Señores, al inglés. Juan Malaquías de Líderes Eternos también, me quedo ahí. Ok. Wow, qué día maravilloso, especial. Yo digo que los días, todos son especiales. Número uno, porque siempre estamos con la disposición de adorar a Dios. Así es. Y no hay un espacio, un medio ambiente donde esté a flor de piel la adoración que no sea especial. Tremendo. No lo hay. Por eso para mí es muy importante esa armonía y parte de que estamos en gozo. Bueno, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando usted intrínsecamente, internamente, usted está en gozo, usted está en esperanza. Entonces va a caminar, va a correr. Bueno, señores, tenemos llamada. Llamada al aire. Llamada al aire, señores. Hace los 100 años. Esto no se quedó intrínseco. Esto fue allí explosivo. Dios mío, jamás. Salió a flote. Ok. Hoy vamos a tratar un tema comenzamos Déjalo ahí, pastor. Comenzamos la otra semana y vamos a continuar. Muy interesante. Cosas que suceden en una iglesia poderosa. Tremendo. Que deben suceder y se deben manifestar en la iglesia poderosa. Y tenemos el libro de los Hechos. Voy a leer un verso bíblico que está en Hechos 2:43. Solamente voy a leer este. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros, señales que Dios hacía en medio de los apóstoles. Oiga, todos estaban asombrados de lo que estaba pasando ahí. Entonces, hoy vamos a tratar cosas de una iglesia poderosa. Y quiero comenzar de la siguiente manera. Me llama la atención, pastores, amigos, hermanos, me llama la atención. Si ustedes notan, el libro de los Hechos de la iglesia donde narra los eventos de la iglesia primitiva, comienza de una forma y termina de la misma forma. Porque relata que comienza bajo el fuego del Espíritu Santo, nosotros siendo testigos y Dios sellando la iglesia para el trabajo que va a hacer. Pero termina con la misión de Pablo, que lo capturan y allá en la isla o en el descanso, cuando se rompió la barca en Malta, que Pablo le picó la víbora, la serpiente, y todos esperaban que muriera. Pero ¿qué aconteció? Que no murió, el Espíritu Santo se manifestó, comenzó a predicar y hubo salvación y milagro de sanidad. Si usted nota aquí en el verso 2, capítulo 43, entonces la iglesia comienza de la misma manera. Es impresionante. Sí. Más los eventos que se dan internamente a lo largo del libro.
los eventos de una iglesia poderosa. Y dentro de eso, el tema del amor hacia los hermanos, la unidad que había, la confraternidad, decía que todos tenían todo en común y nadie decía que era suyo esto y el otro, y compartían todos los días el pan y la Santa Cena. Precisamente, había una unidad tremenda. Precisamente es el primer tema, es el primer punto, la unidad. Ariel arrancó. Una de las cosas que debe de tener una iglesia poderosa es la unidad, el compartimiento del pan, tener las cosas en común, que eso es muy difícil. Ahora todo el mundo está alando a su lado. Por ejemplo, yo quiero felicitarlo a ustedes, líderes eternos, los demás ministerios, cómo han venido manejándose en el tema de la unidad. Eso es lo que el Señor quiere. Y si nosotros, por ejemplo, cuando una iglesia está unida, como dice la Biblia que nosotros somos la iglesia, el apóstol Pablo la presenta como el cuerpo. El cuerpo de ¿Y el Cristo. cuerpo qué tiene? Capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo la presenta como el cuerpo. ¿Y qué tiene el cuerpo? Varios Miembros. varios Y miembros. esos miembros trabajan en conjunto. Lo que no hace las manos, pero los pies acompañan y ayuda a tocar las manos. La unidad es vital para poder manifestar el poder de Dios en la iglesia, exclusivamente en la iglesia primitiva. En la Malaquías. historia original de la iglesia que señalas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya el pastor Ariel tocó un punto importante, la orden inicial es no se muevan. No se mueve. No se muevan de Jerusalén. Estén juntos. Estén juntos. Y de hecho creo que el concepto unánimes y juntos, o ¿cómo dice el libro de los Hechos? Sí, estaban unánimes juntos. Sí. Unánimes juntos. Estas dos cosas, sería bueno establecer la diferencia entre estas dos cosas, porque es un mandato inicial Ok. del Señor. Ah, dígame, pastor. Está interesante eso. Desarrolla esa parte, que está interesante. Y estoy haciendo un planteamiento en manera de cuestionamiento para los hermanos que nos escuchan y Ok. para el panel que está aquí. Ok. Obviamente hay una diferencia entre estar unánimes y juntos. Parece Sí. que se puede estar juntos y no unánimes. Y es el llamado inicial. Me van a ser testigos, van a recibir el Espíritu Santo. Manténganse ahí, pero estén unánimes. El capítulo dice estando unánimes y juntos, ¿verdad? Sí, Sí, capítulo, entonces, capítulo dos, comenzando así en el inicia. primero. Pero Porque hay acá una el tema cosa. de estar juntos, pero lo que trae la Unanimidad. unanimidad es el propósito. Sí, ¿Con sí. qué propósito estamos juntos? Ok. Así es. Precisamente, por ejemplo, unánime junto. Unánime viene de sofonía. Entonces, si usted nota, esto nos vamos a la sinfónica. La persona que toca, usted que sabe de música, Ariel. Ay, Y Malaquías. Duro. No, ¿Qué pasó, aquí. pastor? William Sale del 4. No, son tremendos a nivel de músico. Ahora bien, si usted nota, por ejemplo, cuando se está tocando, si están tocando, vamos a poner cualquier tono, Sí. re mayor, Sí. usted le dice, estoy en re mayor. Deben estar unánime para que ustedes puedan tocar y no salir de lo que ustedes, de la armonía que ustedes llevan. Hay algo en armonía que a mí me gusta mucho, que es la capacidad de que cada instrumento esté en tonos diferentes, afinado en tonos diferentes, pero que todo encaje. Tocan lo Eso a mí me mismo. encanta de la armonía. Eso Pero es unánime. pero hay algo más extremo dentro de esa parte que usted menciona, esa Ok. alegoría que usted trae. Sí. Ok. Cuando hay unos músicos que están acostumbrados a tocar juntos por mucho tiempo, Ujú. Ok. ya están tan acoplados Ujú. que ni siquiera tienen que decirse las cosas. Así es. Ok. Por ejemplo, yo toco con Becker y Jordi. Jordi Ok. empieza a tocar en un tono, o Becker. Ok. Y él no me dice en qué tono está. Exacto. Ok. Pero ya yo sé Ya en qué usted tono sabe. está tocando. O sea, la parte de Dependiendo unidad la- es poderosa. sí. Igual que el tema Eso es de, fundamental. si, Sí. por ejemplo, el bajo y la batería, un bajista y un baterista crean como un Que afinidad. simbiotismo. Ujú, sí. Sí. Que ya saben que el bajista sabe qué golpe va el Sí. baterista antes Sí, de que lo eso dé. es Ok, verdad. ok, Sí. ok. Eso es unidad. Eso, unidad. Y de eso fue lo que se manifestó. Y eso, imagínese usted, yo siempre me voy a la parte general de la República Dominicana porque los 100 años, el ministerio de los 100 años, eso es lo que trata. Que podamos visualizar esa parte general
de las iglesias, del desarrollar, del movimiento de nosotros aquí en nuestro país, aunque esto se extienda. Ahora bien, pero imagínese usted el 30 y pico % en sintonía, en tono, de que nosotros digamos, queremos lograr esto, la iglesia completa en la República Dominicana. Eso es poderosísimo. Pastor, la clave inicial está en el capítulo 2, versículo 1. Es que la Biblia dice que ya estaban así. Lo primero que produjo el Espíritu Santo, aparte del testimonio, fue producir unanimidad, juntabilidad y unanimidad. Yo siempre relaciono ese verso con el Salmo 133. Siempre me lleva ese verso. Sí, Claro. al otro. Sí, por estar juntos y en armonía, dice el Salmo 133. Pero yo quiero... Mira acá el bueno, pero él lo relaciona. Sí, mira dice, cuán bueno y cuán delicioso. Como el bueno. Entonces Sí. él habla de una persona siendo ungido. Sí. Sí, claro. Del sacerdote. Tú le derramas aceite y se Sí, mezcla Es con sus completo, barbas, con su vestido. con todo el sudor, ahí está todo. No, Pero tiene- ahí seguimos el orden y le damos paso al pastor. Ahí seguimos el orden. Cuando viene esta unidad, dice la Biblia que fueron llenos Del del Espíritu Santo. Primero estaban unánimes juntos. Sí, sí. El poder de la unidad, de ello estar en el aposento alto, entonces ahí se derrama el fuego del Espíritu Santo. Lo segundo, unidad, derramamiento del Espíritu Santo, y comienza una vida llena de ese poder que se manifiesta en la iglesia primitiva, que se debe manifestar en nosotros en la actualidad. No, yo lo que quería acotar es que es interesante todo el planteamiento que están haciendo con relación a lo que es estar en unanimidad y juntos, tener la unidad de cuerpo, que la unidad de cuerpo es sencillamente unidad en medio de la diversidad, eso es la unidad de cuerpo. Yo quiero acotar que para llegar al capítulo 2 del libro de los Hechos no podemos obviar el capítulo 1. Exacto. No podemos obviar el capítulo 1. Y es el mismo Jesús el que dice algo. Y según la historia, ellos tenían que seguir esperando un tiempo prudente. Y al parecer habían 500, según lo que dice la historia. Y pasaron 40 días y en vista de que no acontecía lo que aparentemente era, que era el advenimiento del Espíritu Santo, de esos 500, al parecer solo se quedaron 120. Entonces mira cómo va el asunto, cómo se va No filtrando. perseveraron. Sí, no, cómo se va filtrando. ¿Entiendes? Porque entonces el resto, los 380 restantes, pues sencillamente no estaban unánimes y juntos. No entraron en la unanimidad. ¿Entiendes? Porque no comprendieron los códigos, que eso es lo que quiero acotar en esta hora. Nosotros tenemos que estar aquí responsablemente entender los códigos, el propósito y el tiempo de Dios. Nosotros estamos en un tiempo indiscutiblemente, desde el punto de vista histórico, totalmente distinto con relación a lo acontecido, ¿verdad? Porque era el advenimiento del Espíritu Santo. Para nosotros, hablar del Espíritu Santo pareciera no ser nada nuevo. Hay una frase, William, que yo quiero aportarte en eso. Una frase que debe aplicarse en contexto contrario. Dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ok. Sin embargo, esta historia, el objetivo original es que estemos bendecidos a repetirla. O sea, quiero conceptualizar de manera condenado a adversa. repetirla también. No quisiera decir condenado, porque bendecido o repetitivamente bendecido a repetirla. En el contexto negativo te estaría condenado, en el contexto real. Y qué bueno estar condenado en ese sentido, ¿verdad? Sí, porque Claro. eso, dijo Pablo que antes éramos esclavos del pecado y ahora Sí. somos Sí, esclavos porque de Cristo. claro. claro, Exacto. las palabras van a tener una connotación en función del contexto que le rodea. Por eso yo Estamos relaciono condenados, esto. Deberíamos estar Condenado a repetir esa historia. repetir. Y yo creo- Y no solamente eso, es que el tema de pastores, y esto es un tema que a mí siempre me ha embargado y me ha... Apasionado. No, indignado. Espérate. Indignado en el sentido de que en el tiempo la iglesia primitiva era prioridad que cuando la gente aceptaba a Cristo recibiera el Espíritu Recibieron Santo. el Espíritu Santo. Wow, sí. Pablo se encontró con un grupo de cristianos y le dijo, ¿en qué bautizo ustedes fueron bautizados? Que ellos ni sabían que existía el Espíritu Santo. Le Estaban impuso las flojos, manos. muy flojo. Y, ¿me No entienden? sabían Entonces, siquiera. y yo siempre he culpado al liderazgo de la iglesia de que esto no siga siendo así, porque no fueron los recién cristianos los que le decían a los apóstoles, queremos el Espíritu Santo. Eran ellos los que estaban preocupados para que lo recibieran. Ok. Y lo enseñaban, lo decían, imponían las O manos. sea que lo segundo de una iglesia para hacer... Y esto La segunda característica, Sí, para sí, ser una iglesia poderosa, porque es- estamos hablando de eso. es muy interesante esto, el Espíritu Santo. Y a veces nosotros hemos obviado esa parte
y nos vamos más al espectáculo Ah, en las iglesias, en los Claro. eventos nuestros, y obviamos esa parte. Entonces, si nosotros queremos ver el poder de Dios, lo que como se manifestó en la iglesia primitiva, nosotros tenemos que entrar en esa parte. Lo que señalaba el pastor Ariel. Hay algo que yo no quiero obviar y es algo ¿El que qué? dice Apocalipsis capítulo 2, en el llamado que se le hace a la iglesia de Éfeso de manera muy particular. Cuando dice, tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor, por tanto recuerda de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. ¿En qué contexto yo veo ese texto? al primer amor? Las primeras obras o primer amor. Me gusta la frase, dice, vuelve a las primeras obras. Te está diciendo, vuelve al inicio de la iglesia. ¿Cómo comenzó Sí, esta a tus historia? raíces. Vuelve a tus raíces. De hecho, está demostrado que los que vuelven a las raíces, el mundo debería volver a sus raíces, que tenemos el mundo dañado por estar Ok, inventando. pero es que si una iglesia no reflexiona en esa parte, Ujú. ¿quién pone el sentir en nosotros de trabajo? Es el Espíritu Santo. Así es. ¿Quién convence de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Quién guía a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién enseña a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién habla en tu corazón que te estremece? ¿Quién te redarguye de pecado, de justicia, de juicio? justicia, de juicio? Es el ¿Quién te Espíritu revela? Santo. ¿Quién te revela? ¿Quién revela? Es el Espíritu Santo. Bueno, el libro de los Hechos es testigo que los apóstoles no se movían si el Espíritu Santo no le no le decía. indicaba. Pastor, Le indicaba. es real lo que usted dice, pero el mismo Pablo, que fue alguien que es al extremo con lo que es formación, conocimiento, dejar legado, él les dijo a los de Corintios, fue a los de Corintios que les dijo, ustedes no pueden ignorar que son templo y morada del Espíritu Santo, porque estamos hablando aquí de las facultades que tiene el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios no va a hacer eso solo. O sea, va a habitar en nosotros. Y Pablo decía, señores, ustedes no pueden ignorar que son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que destacar eso también, pastor. Que nosotros tenemos que aprender a tener una conexión con el Intimidad. Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está a nuestra disposición. Lógico. Se dejó para nosotros, pero entonces nosotros tenemos que asumir un rol. Claro. Asumir ese rol de anhelar y tener un encuentro con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como dice ese cántico, anhelo conocerte. No es que nos conocemos el Espíritu Santo, sino que intimemos con Él. Ok, ahora yo hago una pregunta. Dándose esos dos puntos importantes, unidad, Espíritu Santo. Entonces, posteriormente para ustedes, ¿qué se manifestó en la iglesia primitiva? Ahí está, pastores. Después del Espíritu. Después de la unidad y el Espíritu Santo. Un avivamiento, Avivamiento. pastor. Se manifestó un avivamiento, número 1. Primer discurso de Pedro. Claro. Número 1. 3.000 nuevos creyentes. 3.000 nuevos creyentes. Avivamiento. Número 1. ¿Qué indica eso? Crecimiento a través de la salvación de la conversión. Entonces el punto número 3 es salvación. En una iglesia poderosa se salvan las personas porque son convencidos, hay una unidad, hay Espíritu Santo. Entonces ahora viene esa parte, ese resultado de claro. salvación. Una pregunta, Y pastor. eso fue lo que pasó Claro. en la iglesia primitiva, que debe pasar. Nosotros debemos, una de las cosas que yo utilizo, precisamente anoche había un culto muy poderoso. Gloria Y a cuando Dios. voy a terminar, escuchen esto, que cae en el tercer punto. Levanta la mano y me dice, pastor, hay 4 adolescentes, 4 que quieren a Cristo. Gloria a Dios. Yo oré, le di gracias al Señor. Esto es poderoso. Claro. Ok. claro. Usted, La pregunta es la siguiente. Ese resultado. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio en la vida de la ese está en el iglesia, segundo punto. bien, Pero le voy a recibir esa bendición. bien. ¿Por qué hacemos algunas cosas que se relacionan a la salvación o a la conversión? Por ejemplo, el mismo llamado. ¿Cuánto quieren recibir a Cristo? No lo vi en el Nuevo Testamento nunca, en el libro de los Hechos. Yo no vi eso. Ok. Y no estoy diciendo que no sea bueno, ¿ok? No me malinterpreten, pero no vi a nadie llamando a nadie al arrepentimiento. Segundo, damos seguimiento. Hacemos una lista, damos llamadas, todas esas cosas. ¿No estamos de alguna forma interrumpiendo el trabajo del Espíritu Santo con esto? No, es todo lo contrario.
Ok. Escúchame, voy a Es todo lo voy a darle contrario. respuesta a esa pregunta intencional. Ok. Porque Malaquía tiene esa particularidad, le gusta preguntar para poner a uno a pensar. Si bien es cierto, lo que tú planteas, tampoco podemos ignorar que se le dijo, esfuérzalos, A entrar. que entren, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. O sea, se nos habla de una situación, se nos asignó una responsabilidad a nosotros que no es de los ángeles, porque los ángeles no pueden ayudarnos y darnos asistencia. Pero Hay una... No, termina de- y el sí, apóstol termina de Pablo, leer. el apóstol Pablo, concientizando a los de Roma, le dijo, ¿cómo le oirán si nadie les predica? ¿Cómo querrán? ¿Verdad? Cuán hermosos son los pies. Escucha, Malaquía. Pero escucha. él dice dos cosas interesantes. Seguimiento. Sí, voy para allá. Seguimiento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence, pero a veces nosotros queremos convencer Yo le a las tengo un personas. verso. No, está bien, por eso está bien. Escúchame. Está Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ok. Sí, pero Entonces- esa no es la pregunta. Esa Eso no no, es. no, Eso espérate, eso es no, verdad, pero esa no es la No, pregunta. pero espérate, no, Eso porque, no- porque tú estás diciendo que si el Espíritu, o sea, como queriendo decir, yo entiendo tu situación, que a veces nosotros queremos dejarle todo al Espíritu Santo y nosotros nos quedamos tranquilos. No, Porque es todo, no lo, es mira, es todo lo contrario. ah. Dejamos al Espíritu Santo tranquilo, lo hacemos nosotros. Ah, Ok. ya, Ok, ya, el ya, texto ya. de Ariel y luego yo le voy a decir algo. Yo tengo un texto que ok, siempre lo aplico ok. cuando porque a mí me surge esa pregunta. Me ha surgido desde desde que tenía 20 años de edad. Yo, eso hace mucho. En lo personal, en la inquietud. Una inquietud personal. Y ese verso de Eclesiastés 10:10 siempre ha sido la respuesta. Dice, Ok, de esa si se respuesta. embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Ok. O sea que el, Porque a veces- el predicador que llama mucho y hace esfuerzo para que venga está voto. Está voto. Es tan simple. Cuando está el Le Espíritu, falta el Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a poner algunos ejemplos de muchos predicadores en favor. Por ejemplo, yo he escuchado mucho a Ezequiel. Y Ezequiel solamente dice lo que quieren a Cristo y van pasando tranquilos y se ora. Por ejemplo, nosotros tenemos esa práctica En también. la iglesia de Mickey Bogalo pasa frecuentemente eso. No. Y escuchen, No hay que hacer tanta... en todas las tanta iglesias que son dirigidas por el Espíritu Santo, eso es lo que pasa. Nosotros tuvimos un caso reciente, pastor. Ok. Y no hablamos solo del predicador, que era yo, ¿verdad? Sino de todo la unidad. El Empezó culto por ahí, central. ¿verdad? Sí, Empezó ok. por la unidad, Ok. en donde todo el equipo estaba orando, un equipo andaba evangelizando y se hizo oración en el templo. ¿Y qué pasaba en el curso de la noche en Salcedo a las 3 noches? Se Poderosa. convertían la gente. 75 Se personas. convertían las personas. De hecho, en la última. En la última en una intentamos casita. parar. Sí. Es una iglesia Y William poderosa. decía, Es espérese una que iglesia- y seguían pasando la Es una iglesia poderosa. No me malinterpreten, yo no estoy en No, contra de no, los que no, hacen el pero espérate, llamado. ahora, ¿no? ¿qué pasa? que Tú- vale, No, tú- que no, yo vale, sé, yo o sea, sé. no. En ¿Qué ese pasa? sentido. Si yo Vale. tengo que estar forzando y forzando, Exacto, falta y el algo. trabajo de Dios. Pero Falta algo. precisamente eso es lo que queremos arrojar, ese conocimiento a algunos predicadores en nuestro país y en el mundo también, que forzan la conversión. No. La Biblia es clara que quien convence es el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia poderosa la es convencida por el Espíritu Santo y no hay que forzarla a hacer cosas Pastor, que le tocan a Dios. Eso le da también el tema de permanencia, porque Claro. muchas veces viene el tema que la gente está por compromiso, levante la mano. y Eso tú es sabes, verdad. Pero No a se los convirtieron 2 nada. meses ya no hay ni uno. Ya Así no hay es. más nadie permaneció. Mire. Entonces, ese capítulo Sí, ujú. del Hechos 2 termina diciendo, y el Espíritu Santo Sí. añadía, a la Añadía. iglesia. Lo que habían de ser Añadía, salvos. O sea, el Señor Pedro añadía. se paró, predicó y No, se no. convirtieron 3,000, pero dice el Espíritu Santo. Añadía. ¿Quiénes iban a ser salvos? Y ahí pasaba algo después de Malaquía. Vamos arriba, Malaquía. Cuando nosotros cambiamos el método, la metodología por estrategias, comenzamos a Así dejar de mismo. crecer. Cuando comenzamos a implementar ideas, estrategias de teomercadeo,
El teomercadeo es, me voy a planificar. Te para fuiste en ganarme- lengua, compadre. No, vamos a entender bien esto. El teomercadeo no es más que la estrategia que un pastor X que estudió de alguna forma Isla Crecimiento. Igle crecimiento. Isla Igle Crecimiento, que no estoy en Teomercadeo. que teomercadeo, apunta esa nota por ahí, tómame la nota. Mercadeo de Dios. Mercadeo divino, estrategia de crecimientos, que no estoy en contra de eso. Creo que los hombres está bien que quieran crecer. Pero cuando tú implementas ideas seculares y sustituyes esas ideas de mercadeo, de publicidad, que no estoy en contra, todos estos detalles son buenos, pudieran ser buenos en un momento dado, pero cuando tú sustituyes lo de Dios, la unción, el llamado, la gracia, el impacto, la palabra, por estrategia de que para tú crecer No será un fracasó la iglesia, es no, un no. descrecimiento. Sí, claro. Mira, eso es tan real, eso es tan real lo que tú, eso es tan real lo que fracasó plantea. Yo la sé que usted iglesia. iba a decir algo, escúcheme. No, tranquilo. Pero tomando de nuevo a cotación lo que decía el pastor Ariel, nosotros hace menos de un mes estuvimos en los Azules de Salcedo. Y Desde la parada del 9 del Cibao Sí. estaba la gente. Prendido, sí, si no, sí, no. sí. Oh, Comenzó la gente a confesar a Cristo. Qué Y yo chévere. recuerdo que nos dio mucha brega y yo le dije a Ariel, yo en mi corazón estaba el deseo que Ariel fuera uno de los evangelistas de la noche, junto al pastor José Luis Dávila. Y yo le mandé el video porque el día jueves Ariel no estuvo con nosotros. Él llegaba desde el viernes, eso lo habíamos convenido. Y yo le digo, prepárate porque esto está bueno. Le digo, La vara está alta. le dije, la vara te la dejaron bien arriba. Y él me dijo, tranquilo, que Dios está conmigo, que sí o qué. Hermano mío, eso fue, hermano, mira, Poderoso. es concho, mano, mira, yo todavía. Candela, ¡Wow! fuego. Dios mío, eterno. 75 personas. Aleluya. Con la última vueltica que hicimos al final, que La casi nos gloria dejamos de robar Dios. esa bendición. La gloria de Dios. Porque Y arrancamos. nos invitaron a una casa. Y no hubo tanta insistencia. Después de comer el domingo al mediodía, después del almuerzo, nos invitaron a una casa. Habían 11 se convirtieron ahí. No, había más de 25 personas. Sí, y sí. cuando hicimos el llamado pasaron 11. Ahora, fíjense Una ustedes, casita. fíjense ustedes, la persona que va allá al lugar no era de la iglesia donde nosotros estábamos, era del barrio. Ujú. Y ella fue la noche anterior, cuando la última noche que predicó Ariel. Ella llega a la iglesia buscando, ¿no? Porque tenía un lío. Ella había invitado a unos pastores de Santiago y los pastores le acaban de llamar que no venían ya porque se había dañado el vehículo. Y ella me dijo, yo vengo a pedirle favor a ustedes que estén con nosotros en casa. Y yo dije, vamos, yo en lo que sale Ariel me la puso fácil. Vámonos, Ariel. Vamos a comer y vamos para esa casa. Que Dios tome el control. Gloria Y a bueno, Entonces, Y ahí entra el verso. Sí, el pastor, Espíritu entonces, Santo añadió. añade. Añadió. Que cuando, No si estaba en nuestra nosotros, programación. si la iglesia escuchara este llamado interesante de dejar las estrategias y volver a lo de Dios, al modelo Simple, original, simple, simple. De hecho, simple. si nos dejamos ayudar de Dios plenamente, que es lo que Él desea, porque buscando a veces mérito de que yo soy un gran estratega, que esto está de moda, los grandes estrategas, que no estoy hablando de los asesores, no, ok. Pero está de moda sustituir la vida de oración para que el Espíritu Santo nos dirija por una vida de reuniones Bueno, estratégicas. Ahí se da, por ejemplo, en las iglesias. En las iglesias usted anuncia dos cosas la gente lo va. importantes de crecimiento: oración y estudio. Y es el culto De que menos asistencia. De menos asistencia. Ahora un culto, viene fulano. Usted pone la iglesia full. Claro. Yo recuerdo que en mi cuando comencé a pastorear, en el primer retiro que me guardé para la iglesia, ¿sabe qué pasó? De cáncer fue sanada Aleluya. una señora. Oiga, y habíamos 4 personas orando. Y Gloria a esa sierva todavía está de pie. Y esa fue la primera señal que yo recibí. Solamente estábamos en un retiro orando. Yo llegué, entré en ayuno y oración y en el retiro salió sana de cáncer. A mí ese primer milagro de Pedro, Wow. ese primer milagro directo, con un personaje directo en el libro de los Hechos, me causa una impresión poderosa, porque había una vida de oración constante. El libro de los Hechos dice como solían. con Y el cojo. Sí, Ok. el cojo. Ok. Y el verso dice como solían. O sea, había una vida de oración tan constante en un horario específico que esa sanidad para Pedro fue algo común. Y se aplicó todo lo que venimos hablando. Así había es. unidad. O sea, Había unidad, una Inclusive sola unidad. dice Pedro con Juan. Exacto. Ni siquiera Ok. dice Pedro y Venían Juan, dice Pe- Pedro con Juan. A Ok. la hora novena de la oración, o sea, Y oraban de Pedro manera- le dice, lo que tenemos te damos. Pastor, Ok. pero entonces gramaticalmente hay una diferencia en el conector y con el conector con.
Claro, son dos preposiciones. Son totalmente preposiciones diferentes. Ok. Seguimos. Recuerde que estos son los 100 años. Usted se metió en gramática, por eso yo le supe Para que la gramática es importante en la Biblia. Claro. No, pero esto es terrible. Estos son los 100 años. Seguimos. Estos son los 100 años del ministerio. Espérate, de los Sami. Los 100 Estos años. son los 100 Los 100 años, señor. Del Sami. ministerio, los 100 años. Los 100 años. Claro. Y la iglesia Roca de Salvación Misionera. Pastor, Hay hablando algo de 100 interesante. años, Líderes Eternos tiene una pregunta siempre, está allí en todas las redes y todo. Ok. ¿Dónde te vas a encontrar dentro de 100 años? ¿Dónde estarás? Es verdad, es verdad. El pastor Ok. Ariel siempre comenta eso, ¿verdad? Está interesante porque nosotros estamos en el rango que pudiéramos estar aquí. Nosotros estamos literalmente Sí, claro. en el rango. Yo Bueno, creo- William y no. William. William sale del rango. Yo soy William Sala, William Sala, ¿Cómo que no Ok, sale? Ok, pero una pregunta bien interesante. Se la contesto ahora. Quiero decirle que dentro de esas manifestaciones, unidad, Espíritu Santo, conversiones, pero después de ahí pasó algo poderoso. Y eso lo marca Jesús, que dijo que Jesús vino a ¿qué? A servir. Yo no vine a ser servido. Entonces, la iglesia primitiva desarrolló un servicio extraordinario, algo fuera de serie. Entonces, dice en el verso 43, 42, comenzaron a añadirse personas y ellos compartían entre sí, de tal manera que en el capítulo 5, Ananías y Zafira no entraron en Sí, esa... porque ellos inclusive vendían sus propiedades para repartirlas. No entraron en esa dinámica. Oiga, qué tan poderoso es esto, porque ahora hay mucha mentira. Tú ves, pastor, ahí empezó la iglesia su estrategia. Para Comenzar Sí, las estrategias. sí. De ahí muchos cogieron las estrategias de Ananías y Zafira para hablar. Es una fluctuante maquinación. Pero realmente, ¿qué le pasó a ellos? ¿Qué le Pero pasó a mí ellos? lo que me gusta de esa historia de Ananías y Zafira es como la Biblia es tan honesta. Sí, Qué honesto es este libro de Dios. sí. Que en esta historia cuasi perfecta que nos trae desde el capítulo 1, en el capítulo 5 parece desafinar, Sí. desnudando la verdad de estos dos tipos. Un libro de Sí, historia claro. tradicional excluiría eso para seguir con la historia Claro. perfecta. Pero ¿cuál fue realmente el pecado? Vamos a explicar eso porque mucha El gente está teólogo, confundida. le cedo la palabra. man. No, porque eso hay que explicarlo realmente porque mucha gente está equivocada. No, Pero ¿Cuál fue realmente el déjame pecado? terminar el contexto de lo sí, que yo quería ok, decir. ok. Lo que yo quiero decir Recuerde es... que esta parte es el servicio. Entramos, primera parte, la unidad. Segunda parte, El Espíritu. Espíritu. Santo. Tercera parte, salvación. Y cuarto, servicio. Aquí es que estamos. Ahora en servicio. Ya la iglesia comienza a tener todo en común. El pastor Ariel tocaba eso, traían todos los pies de los apóstoles, tenían todo en común. Ahí no había O sea, había intereses, una dinámica increíble de unidad, de coinonía, poderosa, poderosa. un mover hermoso. Pero Dios, que conoce los corazones y que sabe quién es quién, aquí no hay nada oculto. En una iglesia sana, en una iglesia de poder, Ok. no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Ahí Dios revela las cosas de manera literal, conceptual, clara. Y estos dos individuos, el prototipo de que en medio de una congregación unida puede darse un Judas, había en el ministerio de Cristo, en el caso de la iglesia primitiva aparece un Ananías y Zafira originalmente. Lo que me gusta de esta historia del libro de los Hechos es que en ese contexto de unidad, de manifestación del Espíritu Santo, de todos esos puntos que tocas, Rafael, Y que no está divorciada del servicio. claro. Porque la gente vendía y ponía a su disposición el asunto para servir justamente, porque de eso que estamos hablando. Pero cuando tú traes algo a los pies del Señor o de la iglesia, una iglesia unida, y tú tienes un corazón dañado con intenciones malsanas, Dios no lo va a ocultar. Dios no lo va a ocultar, sino que te va a confrontar y te puede costar la vida como le costó a Ananías y Zafira. O sea, yo pienso que la historia de la iglesia es tan honesta que en el marco de este heroísmo y pentecostalismo y activación de poderes y unidad y manifestaciones, es capaz de traer también ese punto. Sí, Ese Es punto. muy interesante. Eso, ¿Por qué? Porque yo digo que la iglesia, porque yo digo que la historia es honesta, porque es que yo veo muchísimas historias de Juan Pablo Duarte, por ejemplo, de Cristóbal Colón, que son perfectas y no hay errores. y obvian lo que ellos pasaron. Así es. Pero aquí no. Y eso no. Que hay un texto que lo certifica, pastor, Romanos ¿Cuál? 15:4.
dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así o sea, es. por eso no se ocultó lo negativo de Saúl, de David, del otro. No, de la aquel. Biblia es clara, honesta. ¿Entiendes? Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así Por es. supuesto, se perseguía, había un objetivo inicial, cortar cualquier situación, porque vino eso y impregnó el corazón de Ananí y de Zafira. Ahora, y Ellos tuvieron la oportunidad hasta de pregunta- arrepentirse, pero al no arrepentirse sufrieron Está consecuencias. bien, pero la pregunta sería entonces, ¿y por qué en estos tiempos esas manifestaciones no se Te dan voy dentro a de leer la otra vez iglesia? el verso de Eclesiastés 10:10. Repítalo, pastor. Están votos. Están votos. Entonces, recuerde que estamos hablando de una iglesia poderosa. Exactamente. Estamos hablando de una iglesia poderosa. Y hay algo que, Ahora- yo tengo. Pero el don de sospecha es lo mismo que el don de discernimiento. No hay donde se No. sacar Va- eso. vamos, ¿De qué va- Biblia? ¿De qué Biblia se Siga, ve? pastor, Escuche siga, esto. siga. Yo tengo, hace unos 10 años, yo leí un libro que se llama Jesús como alcalde. ¿Cómo qué? Como alcalde. Escuche esto. Y dentro de ese libro hay dos historias reales. Una de los Estados Unidos, las dos. Hay una que se relaciona con la iglesia primitiva. ¿Cuál era? En esa época habían pocos médicos, ¿verdad? Uno de ellos era Lucas. Ok, sí. Uno de ellos era Lucas, pero habían enfermedades, no como ahora que usted tiene cualquier fiebre, cualquier situación, análisis, todo eso no existía de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba? Las enfermedades se propagaban y morían muchas personas. Y la persona tenía miedo. La persona cuando había, por ejemplo, hace 100 y pico de años la fiebre blanca, Sí, la fiebre española. española que mató muchísimas Fue una personas. pandemia, sí. Una pandemia. La gente se mudaban de unos lugares a otros. Eso ¿La fiebre era pasaba. blanca o negra? Yo no me acuerdo bien de él. Era blanca, le llamaban. Chequé a ver. Entonces, ¿Ah? ¿qué Fiebre pasaba? española. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que se movían de unos lugares a otros. ¿Quiénes quedaban? La iglesia quedaba sirviéndole a los enfermos. Yes. La iglesia se movía con los enfermos, le servía a los enfermos, atendía a los enfermos. Y cuando esa persona sanaba, ¿qué ustedes creen que pasaba? Venían a los Al pies de Señor. Sí, Cristo. agradecidos. Venían a los pies de Cristo. Entonces la iglesia crecía por el servicio. Pastor, ¿qué es el objetivo de la Cuando iglesia? nosotros servimos, crecemos. Cuando nosotros servimos, avanzamos. Es muy importante que las iglesias en sus congregaciones tengan equipos de servicio exclusivamente para atender al que llega, para atender al misionero, para atender al pastor. Pastor, Entonces- nosotros, en ese contexto, nosotros hoy queremos ver como un asunto excepcional la originalidad de la iglesia, que tenemos que estar llamando a los hermanos a hacer lo que deberíamos estar haciendo de manera natural, lo que deben hacer en el corazón de la iglesia como consecuencia de un arrepentimiento genuino. Tenemos hoy que estarlo de manera insistente diciéndolo. La gente se convertía y comenzaba a servir. Ahí está el libro de los Lógico, Hechos. lógico. Lo que de manera natural surgía en un creyente, en una persona que tenía a Cristo. Porque ¿cuál es la naturaleza de Cristo? Servir, no de cristianismo servir, como figura, servir. sino de tener a Cristo, el que tiene a Cristo en su naturaleza Pero misma. espérate, tú sabes las condiciones en las que se congregaba la iglesia primitiva. No es lo mismo que nosotros tenemos las libertades que hoy tenemos. La iglesia primitiva de manera clandestina. Aceptar a Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva era rebelarse contra el régimen, contra el imperio. Mucho más difícil. Por eso te digo. Yo Ahora- creo que el tema sigue estando en lo mismo que hemos hablado de que el Espíritu Santo no está haciendo el impacto principal. La dentro de- prioridad. No está haciendo. Entonces, cuando Pedro se para y predica su primer mensaje, Pedro no hizo ningún llamado. Exacto. Pero 3,000 personas vinieron. Poderoso. Entonces, es ahí donde está la diferencia. No es lo mismo que tú hagas un culto con muchas parafernalias, ¿verdad? Para atraer a la gente. La gente va a escuchar gente cantando, música en vivo, qué sé yo qué. Y eso le crea una emoción. Claro. Sí. No es lo mismo una persona confiese a Cristo bajo esa emoción que bajo el impacto del Espíritu Santo. No es lo No es mismo. lo mismo.
Si nosotros leemos, por ejemplo, libros como Los Generales de Dios, donde encontramos un predicador del siglo XVIII llamado Osborne, dice que su mensaje no duraba más de 15 minutos, pero lo mínimo que se convirtieran 100 gente. Ese impacto lo causaba el Espíritu Santo. Ok. No es lo mismo que el Espíritu Santo sea el que impacte que la música. Hacemos un llamado. Entonces, un llamado a esa persona que viene ahora en este tiempo, ¿verdad? Que no fue impactado por el Espíritu Santo, sino por la música, por lo que se preparó, no va a tener un corazón de servicio. Claro que no. Porque Efesios 2, lo último que dice es que hay unas buenas obras que el Señor preparó de antemano para los que vinieran a la gracia. Pero escuche, pero mire la forma como se captaban las personas en el tiempo de la iglesia primitiva. La coyuntura cuando Pedro lanza el mensaje que 3,000 pasaron al frente. ¿Cuál fue la coyuntura que estaba? Señores, era la celebración del Pentecostés, ¿verdad? Era una celebración de una situación que tenía que ver con las raíces de los judíos. Vinieron de todas partes los judíos a celebrar. O sea, que había una multitud. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aprovecha la coyuntura porque había una gran multitud. El siguiente mensaje, cuando pasa lo que pasa, no recuerdo exactamente qué cosas alrededor. Pero el siguiente mensaje fueron a atacar los sí, yo sé, pero espérese, no, ya va, espérese, déjeme terminar la idea. Okay. Lo que quiero hacerle ver que la convocatoria, ahora de allí en adelante, las convocatorias no fueron tan multitudinarias. Sí. Y el Señor iba añadiendo, espérese. Ahora, ¿cuál fue la forma como ellos fueron captando gente para la iglesia primitiva? Los mismos anfiteatros, donde ellos los exponían. No. Parémonos ahí. Capítulo 4, capítulo 5. Dice la Biblia. Iban por las casas. Está bien, iban por las casas. Pero, y el Señor añadía. Pero añadía, ¿por qué? Porque había una manifestación. Y si llegábamos a una casa y ese enfermo se sanó, claro, la mamá seguía, el papá seguía, y iba añadiendo. El carcelero se convirtió en el carcelero. Pero en realidad, con el tema de ellos no hicieron una convocatoria. No, había una actividad. O sea, quien hizo toda una estrategia para que convergiera ahí el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, porque era el advenimiento, la primicia del Espíritu Santo, claro. Es porque venían gente de todo. Pero cuando Pedro se para y empieza a predicar, ellos no convocaron a todo el que estaba. Pero Pedro, dice que iban pasando la gente. Era una diáspora, eran los judíos que venían. No. Sí, pero él no lo convocó. Escuche, sí, yo sé, escuchaban hablar en su idioma. Sí, pastores. Y se paraban y eran impactados. Sí, pero pastores, pero ellos venían porque era una diáspora de judíos que venían a celebrar. Pero no fueron convocados, William. No, por eso te digo, pero era un asunto justamente de sus tradiciones. Sí, pero hay algo ahí. Pedro dice la Biblia, ahí está el texto, que él se para en respuesta. Sí, se paró en respuesta, claro, a que lo estaban cuestionando. Sí. Que estaban cuestionándolo. Sí, por eso, porque estaban ebrios. No, aquí. No está lleno de miren esto. ¿Dónde fue que Pedro predicó? ¿En qué lugar? Joel. Pedro. Joel. Que él tomó como referencia, citó la experiencia de Joel. El lugar donde Pedro predicó su primer mensaje. ¿Dónde fue? En el aposento. En el aposento alto. Sí, claro. Y toda la gente de la diáspora, ¿a dónde estaban? Sí, estaban allí. Porque venían. No, estaban en el templo. Sí. Iban al templo a presentar su ofrenda. Claro. Por eso digo, porque venían. venían. O sea, cuando Pedro empieza a predicar en respuesta de uno que le dijeron tan borracho, tan lleno de mosto, toda la gente no estaba en el aposento alto, estaba en el templo, empezaron a pasar, a venir. O sea, lo que te quiero decir es, quien creó toda esa estrategia. Fue el Señor, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que los trajo, no fue que se hizo una convocatoria. Yo sé, el Espíritu se aprovechó. Los hizo moverse. Sí. Hay que entender algo en este contexto. Dios, el poder de Dios es el mejor de los imanes, el mayor. Claro. Entonces ahí está el versículo clave, pastor, para todo esto. Está ahí en Hechos 1:8. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre usted. Ahí es donde la iglesia debe volver a Hechos 1:8. Nos estamos testigo. Mandando adelante a ser testigos, porque el verso está dividido en dos. Primero recibirán poder y luego me serán testigos. Sí, porque te facultan para que tú tengas. Claro, entonces la iglesia está obviando el recibiréis poder
y se está yendo a ser testigo. A ser testigo sin el poder. Sin recibir el poder. Y otra cosa, pastor, mientras por eso no nosotros... está pasando la cosa, por eso Ananías no está cayendo muerto, por Claro. eso la gente no se está convirtiendo, por eso la sombra de Pedro no está sanando a nadie. Pastor, y que, Porque no han recibido y el que poder. los cultos tienen otra prioridad, y esto es muy serio. Los Ay. cultos tienen otra prioridad, No. que no Ok, es que Dios se vamos manifieste. cerrando. Yo estaba- Pastor, yo estaba por no decir eso. el culto tiene otras prioridades. Hay una Ok. sola. La prioridad, sí, yo sé, hay una sola. Lamentablemente hay una sola. Miren, queremos pastores ricos, millonarios. Hay una lista de exoneraciones que sacó Nuri en estos días. Ok. Y otros temas más. Déjelo Pero ahí. ese no es el punto. Estamos al Déjalo ahí. revés, pastor, estamos al revés. Estamos buscando la otra cosa. Cogemos y queremos Sí. un auditorio, Sí. un anfiteatro. Sin gente. Luego entonces hay que llenarlo. Ujú. Entonces tengo que crear una serie de cosas, ¿verdad? Ujú. Que un concierto, una cosa, para llenarlo. ¿Qué Sí, cosa? Porque entonces eso tiene costos. Vamos sí, a gastar más primero. Ok. Recuerde que este es el ministerio de Plantación los y de 100 iglesias. años. No, de Me los gustó el 100 último años. servicio, pastor. Antes de Oiga cerrar, bien, haz un recuento. recuerde, hacia allá voy. Recuerde, 5 cosas de una iglesia poderosa. Unidad. 5 Espíritu características. Santo, salvación, Servicio. servicio y las demás que ya la hemos mencionado. Los milagros. Ay, ay, ay. Viene. Entonces, es muy interesante. Eso tiene que volver a la iglesia. Tú sabes, pero pastor, escúchame debemos que- de ser testigos del poder Ah, y volver a ese en poder. eso de ser testigo, dice, en la parte de salvación, lo podemos meter ahí, que esa gente se fueron cada uno a su ciudad y Ujú. fueron multiplicadores de lo que Sí. ellos recibían. ese Iban día. llenos. Iban llenos. Iban llenos full. Así que le damos gracias y nos despedimos. Señores, esto es los 100 años. Nosotros en la iglesia tenemos un evento el 29, reiteramos. Sí, sí, sí. Próximo sábado 29 de agosto en la iglesia Irosami, donde pastorea este caballero que está acá a mi derecha, Rafael García Irosami. Allá vamos a estar desarrollando el calentamiento a lo que va a ser la próxima 10ª conferencia internacional de líderes eternos. Pero el sábado 29 estamos en tu iglesia, pastor. Ok, recuerde también, quiero recordarle a todos los hermanos que el día 5 vamos a tener una conferencia, el verdadero Pentecostés. Verdadero Ay, 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 está Pentecostés bueno rumbo Hay que a la estar ahí. gran marcha concentración que será el 31 de octubre, donde Ay, ay, estaremos marchando y reconociendo, ya confirmado, estará con nosotros adorando al rey Mamerto Martínez. Ey. Estaremos reconociendo al obispo Reinaldo Aquino. Franco Aquino. Sí, Reinaldo lo Franco estaremos reconociendo esta vez. Estuvo con nosotros en la conferencia, pero esta vez lo estaremos reconociendo. Será algo muy poderoso. Hay muchas sorpresas este año en la gran celebración. Marcha concentración, o sea, vamos a marchar y habrá una gran concentración. Esta vez nos vamos al parque de Villa Liberación, ahí en el Almirante. Tremendo. Así que En la Dios misma les mella. en la misma mella. Señores, Dios le denle bendiga like, denle y like a los seguimos en 100 gozo. años, que le den Seguimos like, en que gozo. comenten.